Muy buenas noches, hermanas. Sean bienvenidas en este momento en nuestro 7º episodio de Café Literario. Y en esta noche nuestra hermana Gladys Carmona va a estar hablando de una mujer muy importante. Ella tuvo el privilegio de estar cerca de Jesús y fue incluso una de las mujeres que halló la tumba vacía. Y ella es María Magdalena. Entonces te invito a que vayas por tu café, te pongas cómoda, vayas por tu Biblia, porque será de gran bendición esta palabra que en esta noche nuestra hermana nos va a estar compartiendo. Y te dejo con ella. Buenas noches, amadas hermanas, y a todas aquellas bellas mujeres que nos acompañan el día de hoy en esta emisión del Café Literario para Mujeres. Espero que se encuentre usted bien y en estos tiempos de pandemia hayan podido experimentar la mano del Señor obrando en sus vidas y en las vidas de su familia. Como ya lo mencionó nuestra hermana Laura Rebeca, el día de hoy vamos a conocer un poquito más de este bello personaje, María Magdalena, una mujer que el Señor dejó su historia en la palabra como ejemplo y motivación para nuestras vidas, para que podamos aplicarlo a nuestras vidas. Amén. María Magdalena, como dice su nombre, María significa la elegida por Dios. Proviene del hebreo Miriam, que significa excelsa. Y Magdalena se le llama Magdalena porque en aquella época a las personas se acostumbraba a llamarles por su lugar de orígenes, y María Magdalena era de Magdala, así como nuestro Señor Jesucristo, que le llamaban Jesús de Nazaret, el Nazareno, o María de Betania. Para conocer un poquito más de su personaje tenemos que ir por los 4 evangelios, porque así como quizás otros personajes en nuestra Biblia no tiene una historia en un solo capítulo, o no tiene un libro como es Esther, pero lo que hay en la palabra será de impacto para nuestras vidas y nos ayudará a ponerlo por obra en nuestra vida diaria, nos dará algunas estrategias. Amén. Vamos a ver 4 momentos de Magdalena en la palabra. El primero es que ella fue liberada por 7 espíritus inmundos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en Magdala, ahí Él realizó muchos milagros de sanidades y liberaciones, y ahí fue donde conoció a María Magdalena. Ese momento tuvo un impacto impresionante en la vida de María Magdalena. ¿Se podrán imaginar cómo era la situación de María Magdalena en ese momento? Eran 7 espíritus inmundos. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas 8, del 1 al 3. Acompáñenme a leerlo. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Como les mencionaba anteriormente, este es el primer momento en la vida de María Magdalena donde tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que marcó un antes y un después en su vida. Como nos dice aquí, salieron 7 espíritus inmundos de ella. Les decía, la condición de esta mujer, quizás estaba hasta loca, desquiciada, ¿no? Y así muchas veces nos encontramos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, quizás no poseídas por algún espíritu, pero sí con hogares destruidos, enfermas, tristes, en depresión, en escasez, en muchas de esas formas. Entonces vemos que en su vida
el Señor ha marcado un antes y un después, y en las de nosotros también lo puede hacer. Amén. Bueno, vamos a ver el segundo momento de María. Ella sirvió al Señor Jesús con sus bienes, y eso lo vimos en el Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Pero no solo de sus bienes, también le servía con su tiempo, porque María Magdalena estuvo con el Señor en todo momento. Eso lo vamos a ver más adelantito. Vamos a ver el tercer momento. Dice, estuvo con Jesús durante su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Esto lo vamos a ver en Mateo 27, 55 y 56 y 59 al 61. Igual vamos a leer Mateo 28 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En este capítulo, si lo leemos más a fondo, nos está relatando cuando el Señor Jesús, todo su sacrificio, cuando lo fue crucificado, cuando murió, su sepultura. También vemos en esa parte cuando el velo fue rasgado y todo eso. Si profundizamos un poquito más en lo que es esta parte de la palabra, entonces vemos que María Magdalena estuvo en todos esos momentos. Ya vimos que fue liberada, que fue el primer encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Segundo, no se quedó ahí, sino que ella lo siguió y le sirvió con sus tiempos y con sus bienes. Y ahora vemos que estuvo en ese momento en el cual el Señor se sacrificó por cada uno de nosotros. Amén. Entonces ahora vamos a ver el cuarto momento. Y este momento a mí me encanta, porque yo digo, qué privilegio, ¿no? Porque ella fue a la primera persona que el Señor Jesucristo se le presentó cuando resucitó. Qué privilegio, ¿no? Qué hermoso. Entonces vamos a leerlo en la palabra de nuestro Señor. Amén. Esto lo vamos a ver en Juan 20, del 1 al 18. Y dice la palabra del Señor. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y se fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué hermoso, ¿verdad? Vimos que antes llegaron Pedro y Simón, pero el Señor no les apareció a ellos. Pedro entró al sepulcro, pero el Señor en ningún momento se le manifestó. Pero cuando María Magdalena estaba llorando, el Señor se le presentó a ella. Qué privilegio, como le dice su nombre, elegida por el Señor. Amén. En estos 4 puntos que hemos leído, hemos visto a una mujer que desde el momento en el que el Señor llegó a su vida y la tocó de una manera tan impresionante, ella, si vemos en la palabra, a muchas personas el Señor le hizo muchos milagros, pero esas personas volvieron a sus hogares, pero ella no. Ella se quedó, ella le siguió, ella le sirvió. Entonces vemos a una mujer que estuvo en todo momento con el Señor. Ella estuvo cuando el Señor predicaba de su palabra, cuando el Señor realizaba milagros, cuando el Señor fue latigado, cuando la corona de espinas laceraba su cabeza y salía sangre, cuando lo pusieron sobre la cruz y traspasaron sus manos y sus pies, cuando lo llevaron al sepulcro, cuando Él resucitó. Ella estuvo en todo momento con el Señor, a pesar de que su vida podía estar en peligro, en que ella podía ser encarcelada. Ella no tuvo temor. Fue una mujer valiente que permaneció fiel al Señor en todo momento, acompañándole, sirviéndole, como le decía, con su tiempo, con su dinero. Fue una mujer agradecida. Quizás otros abandonaron al Señor, pero ella no. Ella permaneció ahí, acompañando a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, viéndolo a Él en ese sufrimiento, en ese dolor que Él padeció.
María vio al Señor y lo tuvo ahí, convivió con Él, vio cuando Él enseñaba, lo tuvo como su maestro. Qué hermoso, ¿verdad? Poder ver al que dio todo por nosotros, al que dio su vida, a nuestro Salvador, enseñar, que nos enseñe. Y ella lo vio, pero ¿por qué? Porque ella se sacrificó. Ella dejó sus comodidades, ella dejó su hogar para servirle al Señor, para seguirle. En la palabra del Señor dice que Jesús no tenía de dónde recostar su cabeza. Y ella, al seguirlo, al estar con Él en todo momento, tuvo que haber pasado por estas situaciones, pero a ella eso no le importaba. Ella amaba al Señor y ella quería servirle. Por eso vemos que ella fue recompensada. Hasta aquí hemos visto algunas cualidades de María Magdalena. Por ejemplo, la fe. Cuando algunos dudaron de Él, cuando algunos no creían que era el Mesías, cuando lo despreciaron, cuando se burlaron, ella permaneció ahí. Ella sabía que Él era el Hijo de Dios, confiada que estando con Él era lo mejor que podía hacer. Su obediencia, porque cuando Jesús le dijo, ve y diles que he resucitado, que voy al Padre, ella fue y les dijo. Y si leemos, abundamos más en lo que es el Evangelio, dice que algunos no le creyeron y le dijeron que hasta que no tocaran los orificios de los clavos no iban a creer, pero ella fue, sin importar lo que podían pensar. Ella obedeció al Señor, agradecida con el Padre por lo que Él había hecho en su vida, sanarla, liberarla, fiel, porque no se apartó en ningún momento. Ella permaneció ahí con Él, valiente, porque a pesar de la circunstancia, cuando su vida aún estaba en fuego, ella no abandonó, ella no retrocedió, ella siguió adelante. Cuando yo estudiaba este personaje, yo decía, qué hermoso, y podemos aplicarlo en nuestra vida. Tomemos el ejemplo de María Magdalena, sirviéndole al Señor, hermanas, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras vidas. Podemos servirle en nuestra iglesia, al predicarle la palabra a otros. Sirvámosles al Señor. Que tenga seguro usted que va a tener su recompensa. Y quizás usted cuando haga el servicio, cuando usted le sirve al Señor, no está esperando nada a cambio. Solo lo está haciendo porque usted le ama. Pero a pesar de eso, el Señor, en su infinita misericordia, va a recompensar lo que usted haga por Él y para Él. Tengamos fe que Él está con nosotros en todo momento, sin importar la circunstancia, el problema. Quizás a veces digamos, ya no puedo más, pero te aseguro que en esos momentos tan difíciles, el Señor está contigo. Obedezcámosle a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos, haciendo su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada. Agradecidas, porque debemos estar agradecidas en todo tiempo por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo y por lo que sabemos que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Seamos fieles, que aunque veamos el problema, no recriminemos al Señor nada. Seamos valientes en medio de la circunstancia. Doblemos rodillas, oremos al Señor, peleemos la batalla, que Él en su momento nos dará la victoria. Pero sobre todo, hermanas, amemos al Señor, amémoslo con todo nuestro corazón, así como Él
nos ha amado, así como María Magdalena amó al Padre en todo momento. Desde el momento que ella tuvo ese encuentro con el Señor, se enamoró del Padre. Así nosotros, con ese amor ágape, ese amor que traspasa cualquier cosa, así amemos al Señor. Yo amo a mi Padre y para mí es un privilegio poder servirle, y sé que algún día tendré la mejor recompensa que puedo tener, que es poder verlo cara a cara, poder alabarlo, glorificarlo por toda la eternidad. Cuando yo estudiaba este personaje, tocaba mi vida, porque yo veía cómo el Señor tiene un impacto en las vidas de las personas, y siempre va a ser para bien, porque mi vida lo hizo. En la vida de María Magdalena lo hizo, en la vida de muchas mujeres. El Señor ha hecho unos cambios impresionantes. Tomemos el ejemplo de María. Yo te invito, hermana, que tú tomes el ejemplo de María. Sé una mujer de fe, una mujer valiente, que no se detiene ante nada, que pelea por su hogar, por su familia. Amén. Esto es lo que el Señor a mí me ha dado de este personaje. Pero también, antes de que concluyamos, que oremos para darle gracias al Señor por esta palabra, por permitirnos conocer un poco más de este personaje. Quiero invitarte a ti, mujer, que hoy nos estás viendo y quizás no conoces aún al Señor o no has tenido un encuentro con Él. Así como a María Magdalena, así como mi vida, el Señor puede cambiar tu circunstancia. Les quiero contar un poquito sobre mi vida. Quiero aprovechar la oportunidad para hacerlo. Yo tengo 7 años de que estoy en los caminos del Señor. Hace 7 años el Señor se presentó a mi vida. Y así como María Magdalena, que ella estaba poseída por 7 espíritus inmundos, yo no estaba poseída, pero estaba en una condición deplorable, una condición muerta en mis pecados. Y literal, estaba muerta espiritualmente. No era feliz. Tenía muchas circunstancias en la vida que me afligían. Y cuando yo llegué a los pies del Señor, estaba por los suelos. Pero Él llegó a mi vida a limpiarme, a cambiar mi vida, a cambiar mi circunstancia. Yo llegué a los pies de Cristo con mi matrimonio destrozado, enferma, porque padecía muchas enfermedades, estéril, pero una condición de pecado muy fea, que si vemos quienes me conocen y ven mi vida pasada antes de Cristo y ahora en Cristo, no se parece nada a mi vida. Pero el Señor la cambió, el Señor transformó mi vida. Quizás mi matrimonio en ese tiempo ya no daba para más, pero el Señor lo restauró. Y puedo decirles hoy en día que no solo transformó mi vida, también la de mi esposo. Y ahora Él ama al Señor Jesucristo. Él le sirve al Señor y vamos a cumplir 13 años de casados. Soy sana. El Señor me sanó de quistes, ováricos. O sea, ahora rara vez me enfermo. Entonces, mi esterilidad, yo ya no soy estéril. El Señor, hoy puedo decirte que soy madre de una pequeña niña de 5 años. Para Dios no hay nada imposible. Para el Señor, si tú le permites obrar en tu vida, si tú le dejas entrar, Él puede hacer los cambios necesarios. Amén. Así que yo te invito, mujer, a que le permitas al Señor entrar en tu vida.
que le permitas obrar en tu familia. Él anhela tener un encuentro contigo. Él anhela que tú vayas a sus pies y poder cambiarlo. Pero para eso tú tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador y permitirle obrar. Entrégale tu circunstancia, entrégale tu problema, que Él en algún momento te va a dar la respuesta, que Él en algún momento va a empezar a actuar, pero en el momento adecuado. Él puede cambiar la situación de tu matrimonio, Él puede cambiar la situación de tus hijos, que quizás están descarriados, quizás están enfermos. Si tú tienes alguna situación de enfermedad, el Señor puede cambiarte, Él puede sanarte, porque para Él no hay nada imposible. Así que yo te invito a que busques una iglesia cerca de tu hogar. Y si tú gustas, igual puedes contactarnos a nosotros en nuestras redes sociales, en nuestro teléfono, y que será un privilegio para nosotros poder acompañarte durante este proceso. Te puedo asegurar que no te vas a arrepentir de permitirle al Señor entrar en tu vida. Todos los cambios que Él haga, todo lo que suceda en tu vida, cuando tú le permites al Señor que obre en ella, son para bien. Bueno, mis hermanas y aquellas mujeres que nos acompañan el día de hoy, vimos cómo el Señor impactó la vida de María Magdalena, de una condición deplorable quizás, a servirle, a estar en los momentos y circunstancias que el Señor vivió aquí en la tierra, a ser la primera persona a la que el Señor le apareció cuando resucitó. Cambió su vida a tal grado que hasta el día de hoy todavía se habla de María Magdalena. Que hasta el día de hoy ella, con su historia, con estos momentos, puede tocar la vida de muchas de nosotras, que puede ser un ejemplo para nosotras. Es un hermoso personaje. Yo te invito que ahí en tu hogar estudies estos evangelios, que los estudies y profundices, que conozcas un poco más de este personaje y de muchos personajes que hay en la palabra. Vas a ver que eso va a llenar tu alma, tu espíritu, tu corazón, todo aquello. Amén. Bueno, vamos a orar para agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por esta palabra que Él nos ha regalado en este momento. Así que ahí en tu casa yo te invito a que tú cierres tus ojos y levantemos ruego a nuestro Señor. ¿Amén? Señor, hoy venimos delante de ti con agradecimiento, con acción de gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que sé que seguirás haciendo. Gracias, amado Padre, porque nos has guardado y nos has librado de todo mal. Has guardado nuestra vida, has guardado la vida de nuestras familias, Señor, en medio de esta mortandad, en medio de esta pandemia, Señor. Tú has estado con nosotros en todo momento. Nunca nos has dejado solos, Señor. Agradecemos tu infinito amor y tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos hoy estudiar este personaje de María Magdalena. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que puede influir en nuestras vidas para bien, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que pongamos por obra lo que hoy hemos aprendido, que seamos unas mujeres hacedoras de tu palabra, mi Señor. Gracias, precioso Dios, porque yo sé que tú has escuchado los ruegos, las súplicas de cada una de estas mujeres, Señor. Que tú has visto su aflicción, que tú has visto su dolor, Padre hermoso. Que cuando ellas han derramado lágrimas ahí en la intimidad contigo, tú no has dejado al olvido todos esos clamores, Señor. Y que ayúdale, Señor, a comprender que en algún momento tú le darás la respuesta, pero todo será en tu tiempo y de acuerdo a tu voluntad, esa voluntad que es buena,
que es agradable, que es perfecta para nuestras vidas. Yo creo, Padre Santo, y declaro que en cada una de mis hermanos